Hoy es 12 de julio del 2024. Se lo dije. La selección Colombia va a la final. Este domingo. Con toda. Colombia. Sí, Colombia. Cuánto quisiera estar en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero bueno. Chévere, para los que puedan darse ese gusto, participen esta alegría, porque ya lo dijo Petro, el lunes es un día de unidad nacional, un día cívico de unidad nacional, porque esta es nuestra bandera, recordando aquel septiembre del año 1993, cuando Colombia venció a Argentina 5-0. Está con un pronóstico, digo yo, posiblemente, pero no de pronto 5-0, pero sí para alzar esa copa. Muchachos, con toda, Lucho, James, Mojica, Sánchez, Muñoz, todos, chévere, con toda esta, pongámosle el corazón. Bien, hoy, viernes, tengo esto que voy a informarles sobre un posible proyecto de reforma a la ley 906. Ya les hablé sobre la fase intermedia, acusación, preparatoria. Les hablé por ahí otros temitas también sobre algún tipo de preacuerdos para algunas conductas que en el momento no están posibles. Pero ahora les voy a comentar esto. La eliminación de la audiencia de formulación de cargos o formulación o la imputación. Esa es una novedad y me parece a mí trascendental por las siguientes razones. Miren, junto con el escrito, el fiscal deberá suministrar los elementos materiales de prueba, la evidencia física y los informes legalmente obtenidos que sustenten esa inferencia razonable sobre la autoría o participación. Recuerden que hay tres fases de estándar de prueba. Uno, en la ahora comunicación de audiencia de cargos. La otra es en el 336 sobre el escrito de acusación. Ya tiene también se tendría otra modificación allí muy importante sobre ese estándar de probabilidad, como los he venido hablando acá, citando a Nicolás Framarino de Malatesta. Y por último, 381, que habla pues de el convencimiento más allá de toda duda razonable. Son tres estándares que se manejan de carácter probatorio. Entonces, por esa razón, en la modificación que viene en el código, que si se llega a dar, pues, a aprobar en el Congreso, pues tendría un cambio fundamental, porque ya por lo menos no se esperaría hasta la audiencia de acusación como está ahorita normalmente se hace, pues que se hace ese descubrimiento es en la audiencia de acusación, que el fiscal tiene que, por conducto del juez de conocimiento, suministra pues todos los elementos materiales de prueba y evidencia. Pero hay algo más, porque es que también aquí, además de suministrar con ese escrito, ya no hablemos de acusación, sino del escrito de comunicación de cargos, deberá suministrar los elementos materiales probatorios, evidencia física y los informes legalmente obtenidos, incluyendo los que le sean favorables al acusado. Eso es un plus, porque está dado no solamente en el artículo 250 constitucional, cuando dice pues en su allí dice que el fiscal, en el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Hay que también tener presente una sentencia C-1194 del 2005. Esa sentencia se refiere al artículo
344, ¿no? El 344, que es sobre el descubrimiento probatorio. Ahí hay una sentencia condicionada, la C1194 del 2005. Estuve revisando, esa es del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, sobre el tema de que si se tiene conocimiento por parte de la defensa que el fiscal tiene un elemento material probatorio que sea importante para la defensa, se lo entregue. Porque el fiscal, pues les dije yo que otrora, ley 600, él investigaba todo, integral, tanto favorable como lo desfavorable, ¿no? Pero hoy en día no tiene la obligación, pues de solamente él hace el descubrimiento para su teoría del caso, pero en caso tal que la defensa, pues también diga que tiene conocimiento de que hay unos elementos materiales probatorios que son favorables a la defensa, pues que se los descubra. Ese es el plus. Por eso el artículo 344 con esa 1194 del 2005 dejó condicionado en esos términos. Y eso pues vale la pena tenerlo presente. Es que para que ustedes miren cómo quedaría grosso modo estos artículos que van del 286 hasta el 293. Entonces, permítanme ustedes, les voy aquí ir citando, porque la modificación sería para comenzar, el artículo 16, que es el principio rector, el 15, perdón, artículo 15 del Código de Procedimiento Penal señala un principio rector que es el de contradicción. Entonces, dice la norma, las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de imputación, la Fiscalía General de la Nación deberá, junto con el escrito de imputación, suministrar todos los elementos materiales probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Este artículo, pues obviamente viene relacionado con el tema de controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. De allí que es de suma importancia que se haga ese descubrimiento ya no en el escrito de acusación como existe actualmente en la 906, sino que lo sea desde la comunicación del escrito de la imputación. Ahí entonces ya se activa la defensa, aunque pues de todas maneras, aún en la indagación preliminar, pues la defensa puede activar, pues hacer lo propio a efectos de ir entonces abonando el terreno de lo que va a ser discusión más adelante con los elementos materiales de prueba. Porque es que de llegar a darse esa reforma, y como les dije, al modificarse también el tema del artículo 336 y siguientes sobre la audiencia de acusación, en la que sí se podría dar una controversia, sobre todo en relación con el tema del estándar de probabilidad. Entonces, allí, si se llega a modificar, él estaría indicando que incluso la defensa desde el escrito de desde la audiencia de acusación podría dar a descubrir esos elementos materiales de prueba que ya tenga. Quizás por esa razón, entonces, en la próxima, y si se da esa reforma sobre el escrito de acusación, pues ya está diciendo que la defensa descubra allí lo que tenga, porque si desde la audiencia, no audiencia, sino desde la comunicación, porque ya no va a ser audiencia, va a ser un traslado, una comunicación de la imputación, con ese suministro de los elementos
probatorios que tiene la defensa, la fiscalía, y allí entonces se activa prácticamente con ese descubrimiento y se iría entonces la defensa ya preparando para la próxima, que es la audiencia de acusación. Miren ustedes entonces lo siguiente. Dice que también habrá una modificación del artículo 85 sobre suspensión del dispositivo. Dice que luego de la comunicación de la imputación en audiencia preliminar, el fiscal podrá solicitar la suspensión del poder adquisitivo de los bienes. Bueno, listo, eso ahí. Sobre medidas cautelares sobre los bienes, artículo 92 también, acomodando ese artículo solamente a que después de la comunicación de la imputación. Y así se van indicando en este proyecto que se modificaría también el artículo 126, porque dice que el carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la comunicación de la imputación o desde la captura. Ahí tiene la condición ya de imputado. No solamente, es decir, desde que se le da traslado, la vinculación a la actuación es con la comunicación de la imputación o si se da la captura. Si esta ocurriere primero, pues se quedará vinculado desde cuando se captura, porque puede haber una situación de flagrancia de delito, entonces inmediatamente ahí ya queda vinculado. Como el paso a seguir sería entonces el comunicarle el escrito de imputación, si es capturado. Hoy actualmente lo que existe es, en flagrancia de delito, pues se lleva para legalización de la captura y la formulación de imputación y la medida de aseguramiento. Dadas esas circunstancias, si llega a cambiar, entonces pues se entiende que si hay captura en flagrancia, lo que haría es comunicarle el escrito de acusación y darle pues un traslado de los elementos materiales de prueba. Algo así muy parecido al procedimiento abreviado. Bueno, deberes específicos de la Fiscalía del artículo 142 se acoplaría a la situación de que el fiscal debe suministrar todos los elementos materiales probatorios y evidencia física e información de los que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al acusado. El artículo 142 en el numeral segundo. Sí, 142, numeral segundo. Suministrar. No por conducto del juez de conocimiento, sino eso quedaría ya borrado. Sería suministrar todos los elementos materiales y evidencia física o informes legalmente obtenidos, incluidos los favorables. Esto en concordancia con el artículo 250 supra. ¿Qué tal el buzo? Vea, estoy destrenando. Me fui de estreno, qué chévere, bacano el busito de la Selección Colombia. Bueno, bien, miremos entonces lo siguiente, vea. También se modifica el artículo 175 de la ley 906 sobre duración de los procedimientos. Bueno, eso ya, bueno, ahí sí me voy a saltarme un poquito la comunicación de la imputación, el artículo 286, que actualmente el 286 dice es la formulación de imputación es el acto, no, ahora quedaría la comunicación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado. Su calidad de imputado mediante el traslado del escrito de imputación. Bueno, el artículo 287 quedaría que así, el fiscal hará la comunicación de la imputación
cuando de los elementos materiales probatorios de la evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Recuerden que ese estándar, allí el primero estándar habla de inferencia razonable. Por ahí hay un audio de una audiencia años atrás donde yo intervine en un caso de un señor que trajeron de Cartagena que estaba vinculado con un tema de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, que porque decían que él estaba en un taller que tiene allá en Cartagena, estaba construyendo un submarino para fines de transportar droga. Y ahí dimos esa pelea, varios abogados entramos y el tema fue tan importante sobre esa inferencia razonable, al punto que el señor quedó en libertad porque la fiscalía no demostró ni con un solo elemento material de prueba de que ese señor realmente tenía en su taller, estaba en vía de construcción de un submarino. Cuando le hicieron el allanamiento, por ningún lado aparecía nada, ni siquiera llevó una fotografía al fiscal diciendo, bueno, aquí está esto, que con esto hay una inferencia razonable de que él está pues vinculado en concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Váyanse allí en YouTube, por allá denle el tema de audiencia, de discusión, controversia sobre inferencia razonable, y ahí les va a dar a ustedes ese tema, porque es que muchas veces entran a esas audiencias y se rajan los abogados, porque pues a ver, para que exponga el fiscal, hombre, de dónde saca esa inferencia razonable para establecer pues que es autor o partícipe del delito. Bueno, el artículo 288 sobre el contenido del escrito de imputación deberá contener, primero, individualización concreta, tal como está aquí actualmente, pues quedaría el 1 y el 2. Es decir, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sí sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. 2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible. Y aquí hay algo que se agrega, hasta allí nomás quedaría, pero dice así: se entiende que la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. Y entonces acá nos detenemos un poco sobre el tema de los hechos jurídicamente relevantes. Hay varias sentencias, aquí las he mencionado, de la doctora Patricia Salazar Cuellar, reiterando el tema de esos hechos o una situación fáctica, y entonces la norma habla es de la relevancia jurídica del hecho. Debe estar relacionada con la norma jurídica, entonces tiene que haber una correspondencia con el tipo penal, y allí entonces es importante recordar la dogmática penal, porque en esto los fiscales cometen errores de que tienen una situación fática o unos hechos, y entonces lo jurídicamente relevante no lo encuentran porque de pronto fallan en cuanto a su dogmática penal o conocimiento en esa área, y entonces le están dando una calificación errada. Y eso hay que tenerlo también muy presente, porque yéndose a audiencias, en otra ocasión advertía yo, por ejemplo, en algunos casos, sobre conductas de resultado. A ver, explico esto. Cuando se trata, por ejemplo, de homicidios, pues sabemos que en el homicidio siempre es un delito de resultado, no de mera conducta.
automática penal. Entonces, de resultado, y hay un iter criminis. Entonces, idealización, la exteriorización y la ejecución. Entonces, para cuando se trata de una situación de esas, podría darse la figura del tipo el amplificador del tipo penal, que es la tentativa, en grado de tentativa. Los hurtos, delitos de apropiación, también son delitos de resultado, no de mera conducta. Entonces también hablamos del iter criminis y puede darse una situación de tentativa. Entonces, recordando a mi profesor que les mencioné en estos días, cuando el video que saqué acá sobre que los magistrados ahora ya pues no hacen gala de esos fallos que otrora, y vine y traje a colación a un librito del doctor en paz descanse, Carlos Gaviria, de esa década del 90, ¿no? Entonces, sentencias hito, y por eso el libro se titula Herejías, y pues obviamente que era de ese calibre. Decisiones, por ejemplo, cuando fue el tema tratando el tema de la dignidad humana, y entonces la cuestión del libre albedrío y del consumo de alucinógenos, y eso causó revuelo en su momento. Pero también hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, sede de casación penal, década del 90 me refiero, y por ahí entonces traje en colación mi maestro Edgar Saavedra Rojas, profesor de la Universidad Santiago, magistrado del Tribunal de Santiago de Cali, después llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que el doctor Jorge Enrique Valencia, mi maestro, mi profesor en la Universidad Santiago de Cali, magistrado del Tribunal de Cali, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero había que ver esas decisiones que se tomaban allí, y entonces por ahí entonces había que tener claro sobre el tema, pues algunos conceptos de doctrina para establecer entonces hasta la teoría del desapoderamiento, para hablar si se estaba entonces o si se llegaba hasta ese grado de si estaba en tentativa o ya estaba consumado, cosas por el estilo. Y pues hombre, aquí el caso no muy lejano, un policía que lo capturaron y entonces lo estaban llevando, es que por una presunta extorsión. Resulta que esos eran actos propios como más bien de su actividad policial, y estaba en un delito de concusión. Son delitos de mera conducta. No hablamos ya de resultado. Entonces, con el solamente pedir ya se consuma el tipo penal. Y entonces todo eso para indicarles que muchas veces se fallan por los fiscales, porque los fiscales pues, no califican. Me está pasando algo con el caso que estoy defendiendo por un feminicidio agravado tentado, cuando para mi teoría del caso y mi posición es que estaríamos, si acaso, ante una violencia intrafamiliar, si acaso provocada en una cuestión de reciprocidad. Pero bueno, tengo que llegar hasta el juicio oral y seguramente tratar de llevarle al juez el convencimiento de que esa teoría del caso no es por un feminicidio. Pero ahora con esa situación entiendo yo, desde el caso de Rosa Elvira Celis en Bogotá, víctima de un sujeto que la mató, pero que el cual está condenado en la trama Cuba, y esa señora, pues de allí fue que se desprendió todo este tema del feminicidio, violencia de género. Pero pues una cosa es una cosa y la otra es otra. Entonces por eso es domática penal, y entonces es el estudio frente a esa situación fática, y por eso está diciendo allí la norma, o diría así la norma, que se entiende que la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. Muy bien. Tercero, esto sí sería novedoso, posibilidad del investigado de allanarse a los cargos imputados y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351 de este código.
Asimismo, la posibilidad de solicitar, en caso de que sea procedente, la aplicación del principio de oportunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 322 del Código. Cuarto, las alternativas, esto novedoso, las alternativas que existen en materia de justicia restaurativa, mediante las cuales pueda acceder a rebajas punitivas, formas de terminación anticipada del proceso o extinción de la acción penal, siempre y cuando sean procedentes para el caso en concreto. Quinto, relación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e hilo, obtenidos en poder de la Fiscalía que sustenten la inferencia razonable de autoría o participación para realizar la formulación de cargos. Entiéndase que si aquí hay algo que sea favorable a la defensa, pues hay que hacérselo, pedirse al fiscal. Ya no es a través de la judicatura, porque no estamos hablando de audiencia de acusación, sino de formulación de imputación. Perdón, comunicación del escrito de imputación. Formalidades. Artículo 289. Quedaría: para llevar a cabo la comunicación de la imputación, el fiscal deberá citar por el medio más expedito al procesado, su defensor y la víctima reconocida, con no menos de 10 días de antelación, para que comparezcan al despacho a efectos de cumplir con la entrega del escrito que contenga los cargos en los términos del artículo 287, entrega del escrito que contenga los cargos entrega del escrito que contenga los cargos en los términos de los 287 de este código, de lo cual se levantará un acta. Eso pasa con el procedimiento abreviado, ¿no? Para la validez de este acto se requiere la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o a falta de este, el que fue designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. La ausencia de la víctima o su apoderado no invalida en la actuación. En caso de que sea solicitada audiencia para imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía entregará al procesado o su defensor el escrito de comunicación de imputación antes de dar inicio a la misma en los términos del artículo anterior. Asimismo, el fiscal deberá suministrar los elementos materiales probatorios, evidencia física e informe legalmente obtenidos que motiven la necesidad de la medida y su urgencia. El juez concederá un plazo razonable a la defensa para que prepare adecuadamente la controversia sobre los elementos y la solicitud. Eso me parece extraordinariamente bien. Claro, no lo van a sorprender a usted, ya que capturada la persona, le comunican el escrito de acusación y le entregan los elementos materiales probatorios. Pero bueno, allí en ese caso, sui generis, porque si está capturado en flagrancia de delito, pues están corriendo los términos, ¿no? Entonces estamos las 36 horas. Pues ahí, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, pues de un plazo razonable, pero pues obviamente no es de un día o 2 días, sino a efectos de que la defensa prepare para la controversia. Suponga usted que no sea el caso de la flagrancia en delito, sino que le citan para comunicarle: bueno, listo, venga, aquí le entrego el escrito, le comunico a usted que de acuerdo a esta situación fática que está en este escrito, usted está incurso en el delito de tentativa de homicidio. Y de una vez entonces le entrego los elementos materiales probatorios, la evidencia física con que cuento y los informes legalmente obtenidos para que se defienda. Bueno, allí en ese caso entonces podría el juez de control de garantías decir: un momento, pues bueno, dele un plazo para que se realice la audiencia de imposición de medida de aseguramiento para que se defienda. Pues eso va en complemento con un principio rector del Código de Procedimiento Penal, que nosotros que el artículo 8º. Y además de esto, va también en concordancia con 2 tratados internacionales de derechos humanos,
como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana de San José de Costa Rica. Ese es la Ley 16 del 72. Esos instrumentos, antes de la Carta Política de 1991, estamos hablando 1964, 1972, era la anterior Constitución Política, pero ya estaban esos instrumentos ya y se siguen existiendo en el tema pues de la defensa, en desarrollo de la actuación, y aquí se consagran en el artículo 8, porque dice en el literal disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa, de manera que excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Claro, la defensa tiene derecho a conocer esos insumos, esa evidencia. Me parece bien que sea allí. Ya no van a esperar esta acusación, no, ya aquí se está dando al inicio la investigación, casi que el fiscal allí ya tiene unos elementos materiales de evidencia muy importantes, y eso me hace pensar a mí que, miren ustedes, que muchas veces por experiencia decimos nosotros que cuando se va a la audiencia de imputación, a esas audiencias de combo, legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, como la persona si llegara a aceptar los cargos, y aquí hay una diferencia muy importante también con decir no acepte los cargos y más bien vámonos a negociar con el fiscal, que es lo que yo más aconsejo, porque si acepta los cargos acá, ya le deja librado al azar al juez de conocimiento que va a imponer la sentencia y tiene que ubicarse según el artículo 61 del Código Penal dentro de los cuartos. Mientras que si después usted va ante el fiscal y dice, venga, vamos a negociar entonces, a ver qué me quita, qué me da, yo el que le doy, qué me da, bueno, así, vamos a negociar. Justicia premial, saca mejor provecho por ahí, pienso yo. Entonces, es esa situación que si acepta los cargos en la audiencia en este caso ya ahora sería del traslado o comunicándole, y ahora vamos a ver el tiempo que dice allí la norma para decir si acepta los cargos. Ahora déjenme, llego hasta allá, porque no va a ser allí mismo, puede decir hay un plazo. Bueno, ahorita lo miramos, pero si lo acepta, si acepta como existe actualmente, si acepta los cargos, entonces el juez de conocimiento tiene que entrar a mirar el estándar de prueba que tiene para saber si es con esa inferencia razonable que se está dando en ese estadio procesal, tiene usted también el convencimiento más allá de toda duda. Porque, claro, puede ser que hasta allí existan esos elementos materiales de prueba de evidencia física que le están dando ya para dictar una sentencia condenatoria. ¿Por qué no? Claro que sí. Esos múltiples sentencias se dan desde ese comienzo. Entonces, el fiscal ya ha trabajado en el caso y ha recogido esa evidencia, esos elementos materiales de prueba, y tiene él, pues ya para dar inicio del proceso penal. Entonces, recordemos los estándares, ¿no? Inferencia razonable, acusación y convencimiento más allá de toda duda. Alguien diría, no, pero es que a veces suele pasar, claro que se puede dar el caso de que usted llegue y al cliente le diga, venga, acepte los cargos aquí, porque realmente pues las circunstancias están muy claras. Un ejemplo. Pero uno dice, pero, espere a ver, porque a veces es mejor darse la espera y después a ver si se puede llegar a un preacuerdo. ¿Y por qué no de pronto es de acuerdo a lo que le entregue el fiscal? Pues uno diga, venga, no, hermano, vámonos para juicio. Vámonos para juicio porque esto tiene por dónde pelearlo. Eso lo evalúa el abogado de confianza o el defensor público que le toque, si es del caso. Bueno, permítanme entonces. Dice así, en caso de que sea solicitada entonces la audiencia para
imposición de una medida de aseguramiento, entonces la Fiscalía entregará al procesado a su defensor el escrito de comunicación de imputación antes de dar inicio a la misma, y el fiscal deberá suministrar pues todo lo que ya dije, y el juez concede un plazo razonable a la defensa para que se prepare adecuadamente a la controversia. En caso de captura en flagrancia o mediante orden judicial, el traslado del escrito de imputación se hará en desarrollo de la audiencia de legalización de captura, con arreglo a las formalidades previstas en el artículo 287 de este código. Miren ustedes, cuando sea procedente la solicitud de medida de aseguramiento, finalizada la audiencia de legalización de captura, se cumplirá lo dispuesto en el inciso anterior. Entonces le dan el traslado pues, del escrito, ya como está previsto allí. En los casos en que la conducta penal no lo permita, el fiscal propiciará espacios de justicia restaurativa, indagando si las partes tienen ánimo de hacer uso de alternativas contempladas en el libro cuarto de este código. Parágrafo primero. Ante el juez de control de garantías, el fiscal podrá legalizar la captura con la sola presencia del defensor de confianza o designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material. En ese evento, el traslado del escrito de imputación se realizará una vez el capturado recupere su capacidad para comprender los cargos que están siendo comunicados. Esto tiene una razón muy importante, y es que el procesado tiene el derecho a la defensa material. Nosotros somos defensores de confianza, técnicos, pero es importante que él esté consciente para que entonces pues, ejerza también su derecho a defensa material. Parágrafo segundo. Cuando el capturado se encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su defensa material, ¿sí ven? El juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la legalización de captura, traslado del escrito de imputación y la respuesta a las demás solicitudes de las partes. Modifíquese el artículo 290. Dice así. El 290. La defensa. Derecho a la defensa. Con el traslado del escrito de imputación, la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código. No obstante, el indiciado tiene derecho a ejercer su derecho de defensa material y técnica desde el momento en que tenga conocimiento de la existencia de la indagación en su contra. Aquí me detengo. Derecho de defensa. Con el traslado del escrito de imputación, la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal. Claro, ya no es con la acusación cuando le dan el traslado de esos elementos materiales de prueba. Diríamos que aquí, a inicio del proceso, iniciando el proceso, se activa el derecho de defensa. Es más, es que esto no es óbice para que aún en la indagación preliminar, pues también se ejerza el derecho a la defensa. Pero dice aquí, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código. Claro, yo hago aquí una acotación. Solía llegar a la audiencia, cuando era defensor público en la ley 906 y en infancia y adolescencia, pues cuando me cita, da un capturado, y entonces entraba a la audiencia de legalización de captura, de formulación de imputación y medida de aseguramiento, pero yo muchas veces
solicitaba allí mismo en esa audiencia que los policiales declararan ahí ante el juez de control de garantías. Y eso es un derecho que uno puede ejercer, sino que hoy en día, escúcheme, pero eso yo no sé si lo están haciendo o no lo están haciendo, si el juez lo avala o no lo avala, pero yo solía hacerlo debido a que como tuve experiencia en la justicia penal militar, sabía de todos esos procedimientos policiales, o sé de todos esos procedimientos policiales, pues hombre, yo digo, bueno, mire, aquí hay algo por donde yo puedo trabajar desde esa audiencia de control de garantías. Y es que eso que se practica allí, obviamente que es un debate contradictorio y de prueba, y eso queda allí plasmado. Eso sirve para el mismo juicio oral, porque lo que consignen allí después me puede dar para una ejercer impugnación de credibilidad. Entonces, lo que quede allí en esa audiencia está dándose con las garantías del debido proceso y de controversia. Por eso hay en algunas audiencias anticipadas se puede ejercer ese contradictorio. Audiencias anticipadas. La Corte Suprema de Justicia en Delitos Sexuales sí que ha recomendado, y creo que la doctora Patricia Salazar Cuellar hizo énfasis en eso, que para que no se revictimice en el juicio oral, pudieran hacerlo en esas audiencias anticipadas ante un juez de control de garantías, para que haya la controversia entre la defensa y el fiscal y la defensa, porque ahí es que el debate público ahí se da por la controversia. Eso es esencial en este sistema procesal, la controversia, refutarla, los principios básicos del sistema procesal acusatorio, ejercer el derecho de contradicción y de confrontación. Y allí queda, y eso sirve como material de prueba para el juicio oral, puede ser. Y entonces eso lo recomendó la Corte, lo ha recomendado la Corte Suprema de Justicia, incluso para evitar revictimizar en esos delitos sexuales allá en el juicio oral. Y recuerden que hay una talanquera allí, a veces bien complicado para los mismos fiscales que no saben cómo tratar el tema de un testigo que se retrata, o el testigo que en el juicio oral se vuelve hostil. Entonces hay una elongación y un sistema. O que de pronto en la audiencia preparatoria no solicitó, o el juez no le decretó una prueba de referencia por X o Y motivo del 438, y en el juicio oral no la puede introducir. Entonces se queda allí corto y en el juicio oral. Y por eso entonces la Corte decía, pues vayan haciéndolo anticipadamente. Un tema muy interesante ahí, quizás vuelvo después sobre ese punto. Bien. Con el traslado entonces del escrito de imputación, dice el 290, la defensa podrá preparar todo. Bueno, listo. Ya quedamos allí. La contumacia, artículo 291. Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código sin causa justificada, así sea sumariamente, no compareciere a citación realizada por el fiscal para el traslado del escrito de imputación, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si esto último tampoco concurriera a la audiencia sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle un defensor en el mismo acto de la lista suministrada por el Sistema Nacional de la Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará la imputación. En este último evento, el defensor designado podrá solicitar una prórroga y el juez la concederá a efectos de que pueda preparar adecuadamente la defensa e intentar por sus propios medios la ubicación del indiciado. Algo novedoso. La contumacia es aquel que, como dice allí, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada, así sea sumariamente, no comparece. Yo así representé a un señor en un caso porque él tenía orden de captura. Claro, pues que se iba a presentar a la audiencia, estaba contumaz. Y fui yo. Bueno, deme un poder, yo voy y lo represento. Entonces así iniciamos el proceso con
la intervención pues, del defensor, en este caso de confianza. Bueno, el artículo 293, miren esto importante, procedencia en caso de aceptación de la imputación. ¿Qué? Vamos con 45, listo. Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía, oiga bien esto, por iniciativa propia, ese es el artículo 293. Si el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá. A ver, si el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía decide aceptar la imputación, deberá manifestarlo expresamente al fiscal en un término que no supere los 30 días siguientes a la entrega del escrito de imputación. De ser así, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. Ahí estamos, ¿no? Es claro. Entonces, si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía, pero entiéndanme en esto, no es que sea un preacuerdo. Claro, usted podría llegar a un preacuerdo, pero es que el preacuerdo, ahí es una cosa es que acepte los cargos allí por iniciativa propia con acuerdo del fiscal, pero lo que está diciendo usted allí es que si acepta los cargos, ya queda eso, es a discreción del juez para que se muevan los cuartos para la imposición de la sentencia. No es un preacuerdo. Preacuerdo como tal es una figura aparte. No acepte cargos ahí y después vamos a negociar con el fiscal para que en un documento como tal quede ese escrito de preacuerdo. Si el imputado entonces por iniciativa propia o por acuerdo con el fiscal decide aceptar la imputación, le dan entonces los 30 días para que lo piense. La fiscalía solicitará al juez de conocimiento audiencia de aceptación de cargos, para lo cual deberá adjuntar el escrito de imputación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento. Miren ustedes aquí esto. Bueno, la fiscalía solicitará al juez de conocimiento audiencia de aceptación de cargos, para lo cual deberá adjuntar el escrito de imputación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento. Porque es que una cosa es una aceptación de cargos y otra cosa es un acuerdo o preacuerdo. Esas tienen implicaciones porque el preacuerdo amarra al juez. El acuerdo, una aceptación de cargos, simplemente y dejado al azar del juez, a la discrecionalidad de él, pues él se mueve en cuartos. Entonces, pero acá lo expliqué en otro video anterior, que de llegar a un preacuerdo ya hasta también hay lugar a que el fiscal se amarre allí y diga, bueno, hay lugar a una libertad condicional o hay una condena en ejecución condicional, etcétera. Un tema ahí importante, o prisión domiciliaria, etcétera, etcétera. Es un tema que actualmente los fiscales dicen, no, deja eso, que eso el juez lo haga, que él diga si sí o si no esos beneficios. Yo solamente aquí, usted aceptó el cargo, yo le doy el descuento del 351, hasta el 50%, o le quito esta conducta punible, que quede esta, le quito el agravante, etcétera, etcétera. Entonces, dice así: la fiscalía solicitará al juez de conocimiento audiencia de aceptación de cargos, para lo cual deberá adjuntar el escrito de imputación o entonces ese o, ¿qué es? Es una disyuntiva. ¿Es el uno o es el otro? No es una copulativa, el i, no, es o, es una alternativa, pues para que me entiendan. Entonces, o bien sea esa aceptación que está diciendo con el escrito de comunicación o acuerdo que será enviado al juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento la manifestación de aceptación de cargos o el acuerdo
para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo, sin que a partir de entonces sea posible la retractación de algunos de los intervinientes, y convocará audiencia para la individualización de la pena y la sentencia. Parágrafo primero. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se violaron garantías fundamentales. Eso ya lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia de la Corte, el tema de que la persona se le quebrantaron derechos fundamentales, no estaba consciente al momento en que aceptó los cargos, no tenía conciencia, estaba la persona bajo unas circunstancias particulares que no le permitían el entendimiento cognitivo de lo que estaba aceptando, o se le estaban violando garantías fundamentales. O sea, ya tienen, cuando hablamos de garantías fundamentales, son derechos, principios constitucionales, garantías. La aceptación voluntaria de los cargos imputados es un derecho del procesado conforme lo dispone el literal y del artículo 8 de esta ley, respecto del cual no es exigible ninguna condición para su reconocimiento, diferente a lo contemplado en este artículo. En consecuencia, la aceptación voluntaria de cargos no es equiparable con la derivada de un preacuerdo entre la defensa y la fiscalía. Cójame ese trompo con la uña. Hace claridad allí, mire usted. Entonces, en consecuencia, la aceptación voluntaria de los cargos, como está hoy actualmente igualito, si usted en esa audiencia de imputación de cargos, el juez de control de garantías le pregunta, señor, ¿usted entendió lo que el fiscal está diciendo de la situación fáctica y de la calificación jurídica? Entonces dígame, señor, si usted acepta o no los cargos y usted está libre, es voluntario lo que usted está diciendo, ya usted habló con su abogado, le explicó el abogado, pues que sí. Y si dice acepto los cargos, pues lo que se va es eso ante un juez de conocimiento para individualización de pena y sentencia, y el juez se va a mover entonces en los cuartos. Otra cosa es el preacuerdo, pero podría decirse que se pueden dar las dos situaciones allí, es decir, usted escoge la vía de la aceptación del cargo, o mejor le dice, bueno, venga, abogado, háblese con el fiscal, vea, señor fiscal, vamos a hacer un preacuerdo, pero que nos quede, como decimos los abogados, el papel lo puede todo. A eso no hay tutía, man. Y lea la letra chiquita con lupa, porque ahí es donde viene el veneno. Como en todo contrato. Letra chiquita, que usted sí sufre de astigmatismo. Yo afortunadamente leo perfectamente de cerca, y de lejos también. Un poquito. Bueno, lejos, pero sí, yo no uso gafas permanentes, pero léase bien, despacito. Lea lo que sea consciente de lo que usted está leyendo allí, porque después no hay tutía. Si usted aceptó los cargos allí y el juez evalúa si usted está libre, consciente, si fue voluntario, si usted, mejor dicho, no hay nada que vicie el consentimiento y usted lo aceptó. Entonces, por eso dice allí, la aceptación de cargos no es equiparable con la derivada de un preacuerdo entre la defensa y la fiscalía. Pero entonces podría uno decirle al fiscal, venga, vamos a hacer un preacuerdo. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué esperarse a después? No, puede hacerlo ahí mismo, es viable. Pero que sea un preacuerdo. Ustedes van, ahí sí, páseselo al juez y lo amarra. El juez ya entonces no se puede mover en los cuartos, sino que tiene que acogerse. Pues si le está dando un plazo, aproveche ese plazo. 30 días tiene para que venga fiscal, negociemos, pero hagamos un preacuerdo entonces mejor. Amarremos aquí y usted también me da unos beneficios.
lo hacemos más viable para la situación jurídica del procesado. Bueno, listo. Lo de que viene es adición de una causal de extinción de la acción penal y modificación de la figura de la preclusión. Eso ya después lo hablaré. Miren ustedes entonces lo importante ya en esta hora académica que se me está acabando, lo importante de esto. Claro, es que sí sería fabuloso que venga con esa modificación, porque es que si a usted le descubren de la audiencia, perdón, de esa comunicación, comunicación del escrito de imputación, entonces, pero mire, va a haber una audiencia, habrá una audiencia para el tema de la aceptación de los cargos, ¿no? Dice, por eso dice, el fiscal solicitará al juez de conocimiento. ¡Ay, es al juez de conocimiento! La fiscalía solicitará al juez de conocimiento audiencia de aceptación de cargos para la cual deberá juntar. Ah, ese es el juez de conocimiento, ni siquiera el juez de, no es juez de control de garantía, no, o sea, el juez de conocimiento. Pero hasta aquí, si se trata de una legalización de captura, pues iría ante un juez de control de garantías. Y hasta allí, pues hasta el traslado de ese escrito de comunicándole los cargos. Por eso hablan de los 30 días. Y después entonces el fiscal dice, bueno, vamos a ver, usted los va a aceptar, entonces listo, vámonos ante el juez. Pero si se va a hacer el preacuerdo, pues mejor. Váyase de una vez armado. Este es el consejo que les doy aquí en esta tarde ya de viernes para cerrar. Y lo único que les deseo es, vamos con toda a ganarle a Argentina. Se están dadas las cosas. A Lorenzo, al técnico Lorenzo, estaba escuchando, lo consideran que un hereje. Además no le han dado la posibilidad de enaltecerse con la camiseta argentina. Entonces se va a dar el gusto con nuestra selección colombiana. Yo auguro, yo estoy seguro que Colombia vamos a amanecer con esa copa y nos van a dar a nosotros esa felicidad. Creo que sí. Yo esto le apunto, yo no sé por qué, pero es que tenemos jugadores. Que Messi, sí, Messi también. Que este señor que Di María, que ya se va, listo. Y el otro que le hace ahí a la dupla a Messi, pues pero no, nosotros tenemos unos buenos, grandes jugadores. Y como lo dijo James, tenemos hambre. Eso me gusta, eso. Tenemos hambre de ganar. Y claro que tienen el potencial, muchachos. El lunes veremos cómo este país está brincando de felicidad. Y eso es bueno para este país. Para cómo están las cosas sucediendo y nos están pasando, pues algo bueno debe llegar. Saquemos, llevemos nuestra bandera. Disfruten ustedes sanamente, eso sí, sin ir de pronto a excederse y a presentarse en esos problemas. No, esto es para celebrarlo con felicidad, no con tristeza, con las cosas que pasan muchas veces. No, moderación. Ay, me la pongo el domingo, pero... Chao pues. Ay.